Shabbat Shalom amigos, bienvenidos una vez más a este espacio del Creador. Es un honor y un privilegio poder estar una vez más con ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza en esta clase que estamos viendo los Muadín, el calendario de los Muadín. Estamos viendo el primer Muadín que es Yom HaShabbat y esta es nuestra cuarta clase si no me equivoco. El día de hoy vamos a darle continuidad al tema. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a colocarla aquí grandecito para que todos ustedes la puedan ver. Continuamos con este tema del Yom HaShabbat, que es la señal de la libertad. Y quiero, para iniciar, que recordemos algo que lo vamos a necesitar. Quiero que recordemos algo de la clase pasada que lo vamos a necesitar el día de hoy, cuando vamos a acercarnos a un punto. Recuerdan que la semana pasada hablamos acerca de los Sugot, los pares, ¿sí? Que los más representativos fueron Shammai y Hillel, y que estos vivieron, Hillel cercano a la época del Mashiach, murió ahí bordeando el primer siglo, y Shammai sí estuvo en la época del Mesías, y bueno, este fue como el par más representativo de sabios que vivieron en el siglo I y en el primer siglo. Fueron 5 generaciones de pares que empezaron más o menos del año 200 antes del Mesías, 2 siglos antes del Mesías. Luego vino la era de los Tanaim, que fue precisamente en ese primer siglo hasta el 220, ahí fue donde compendió, se escribió la Torah oral, las leyes orales de estos sabios por escrito. Y algo que vamos a necesitar hoy es los Amoraim. Los Amoraim que sucedieron a estos Tanaim. Nosotros podíamos decir que los apóstoles fueron nuestros Tanaim, nuestros sabios. Luego vino la época de los Amoraim, y esa época de los Amoraim fue entre el siglo III y el siglo V, VI, que fue cuando se escribió la Gemara para, junto con la Mishnah, conformar lo que conocemos como el Talmud de Jerusalén, que se convirtió primero, fue el primer compendio, y luego el de Babilonia. Quiero que tengan presente esto: Amoraim en el siglo III después del Mesías y el siglo V, VI, para que lo tengamos presente, que ahorita más adelante lo vamos a necesitar. El día de hoy quiero que sigamos con el tema que veníamos tratando. Hace 8 días estuvimos viendo lo que Yeshua hizo en Shabbat, lo que él nos enseñó en Shabbat, contrastándolo con las enseñanzas de los rabinos, bueno, rabinos no, con la enseñanza de los fariseos de aquella época, y pudimos sacar varias conclusiones de eso. Estudiando el último versículo que vimos, para ser más exactos de este tema, fue este versículo cuando Yeshua les dice a ellos que ustedes circuncidan al hombre en Shabbat para que la Torá de Moisés no sea quebrantada, pero digamos que de alguna manera lo critican a él o se enojan con él porque sana a alguien en día de reposo. Él aplica ahí el principio de interpretación que se llama Calva Homer, que lo aplicaban ellos en esa época, que era el mayor y menor peso. Si hay dos mandamientos, si guardo uno, de pronto quebranto el otro, ¿cuál tiene más peso? En este caso ellos le dieron más peso a lo que era la circuncisión, ¿sí? Que debía ser circuncidado el niño a los 8 días, y si ese día caía Shabbat, pues había que hacerlo. Y eso implicaba pues una labor por parte del Moel, que era la persona encargada de circuncidar, y pues había un acto de una herida y demás, y él les dice, bueno, contrasta esto y les dice, si esto tiene mayor peso, ¿cómo no va a tener mayor peso el que yo sane a un hombre? Entendiendo la connotación de lo que representa el Shabbat: libertad, sanidad, liberación de una opresión. Eso fue lo último que vimos, y vimos unos versículos que los cité para repensarlos, que fue Mateo 23, 1 al 4, hablando acerca de todas estas cargas que los fariseos ponían a los discípulos que ellos tenían, pero que ni siquiera ellos las lograban guardar. Que la carga del Mesías, el yugo y la carga del Mesías eran ligeros. Y en Mateo 5, 17 al 20, el famoso pasaje donde queda claro que él no vino a abolir la Torá ni los profetas, sino a darle el verdadero sentido. Y en la clase pasada, precisamente eso fue lo que estuvimos viendo, que el Mesías los confrontó con eso. Él vino a enseñarles el verdadero sentido de los mandamientos. ¿Sí? Ellos estaban colocando cargas demasiado pesadas y estaban volviendo al Shabbat una cosa cargosa. El día de hoy vamos a continuar con esta temática, y nos vamos a meter en algo que tiene que ver con el encender fuego, ¿sí?
con el encender fuego. Dice en Éxodo 35:1, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Adonai ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo día de Shabbat para Adonai. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de Shabbat. Entonces aquí se va a presentar algo en el primer siglo y es que pues va a haber una interpretación diferente. Por ejemplo, los saduceos, este tema de encender el fuego lo van a interpretar diferente. Para ellos no se podía encender fuego en Shabbat de ninguna manera y no estaba prohibido. A diferencia de perdón, eso eran los saduceos. Los fariseos interpretaban de otra manera. Lo que sí concordaban era que no se podía encender fuego en ninguna de las moradas. Yo quiero que miremos un momentico acá esas dos palabras. Vayamos aquí a la Biblia. Éxodo 35. A ver. Éxodo 35:3. Sí, esa palabra aquí, a ver, metámonos aquí desde el hebreo. No encender, encender fuego, que es la palabra bar, y ahorita vamos a ver que tanto los saduceos como posteriormente, después del siglo V, VI, que surgen los caraítas, que recuerden que los caraítas están en contra de lo que es todas estas leyes orales, el Talmud, y recuerden cuando vimos en clases anteriores que los fariseos del Talmud quisieron imponer ese Talmud a toda la comunidad judía y ahí se levantan los que no estaban de acuerdo con este Talmud y se forma el grupo de los caraítas y ellos también van a interpretar esta palabra bar de encender de una manera diferente a los fariseos y a los rabinos y el judaísmo ortodoxo que surgió de todo ello. Entonces esa palabra bar, que es la palabra encender, consumir, abrazar, arder, ellos la van a interpretar de una manera. Los saduceos, que son del primer siglo de la época del Mesías, ellos también van a interpretar que no se puede ni encender fuego ni mantener un fuego. O sea, de ninguna manera se puede mantener un fuego en Shabbat. A diferencia de los fariseos, que ya vamos a ver en la Mishnah, ellos sostenían que no lo puedes encender en Shabbat, pero si lo enciendes previo al Shabbat y simplemente lo mantienes encendido, haces que ese fuego mantenga encendido, no hay ningún problema, porque se encendió, su origen de encendido fue antes de Shabbat. Entonces los fariseos encendían un fuego antes y hacían que perdurara en Shabbat. Los saduceos no estaban de acuerdo con eso, o sea, de ninguna manera se podía encender ese fuego. Por otra parte, esta palabra moradas, que es la palabra hebrea, que es esta palabra hebrea moshab, que vemos aquí, que significa asiento, morada, pobladores. Quiero que lo miremos desde este diccionario Chávez, ¿sí? Porque el único diccionario que hay no es el Strong, hay muchos diccionarios buenos como el Chávez, y hace referencia a algo, o sea, esta palabra moshab, sí, muchas veces en diferentes textos se ha relacionado con, como en este caso de Levítico 25:29, dice, el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla. Bueno, aquí digamos que en este contexto, esa morada, esa palabra moshab, que se traduce ahí en Éxodo 35 como morada, está relacionada con ¿qué? Con una casa, ¿sí? En otro contexto, como en el Salmo 107:4, aquí dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. En donde vivir, 41:86, que es la palabra Moshab, y ahí se está relacionando con una ciudad, ¿sí? Se relaciona con una ciudad. Ambas, tanto una ciudad como una casa, son lugares de morada de personas del pueblo. Y por último tenemos en segundo, de Samuel, a ver acá, que no me quiere abrir este.
¿sí? Dice ahí, tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos ahí, de la casa de Siba, eran siervos de Mefiboset, ¿sí? Entonces ahí vemos la palabra familia 4186 haciendo referencia a la palabra Moshab. Y obviamente ahí está la expresión toda es Kol Moshad Bait, o sea, toda la familia de la casa es esta expresión de aquí de Kol Moshad Bait. Es decir, que esa palabra Moshab, que acá estamos viendo en nuestra Biblia, en la Biblia que dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas, aquí no hace alusión, no digamos que no está acompañada ni de Bet, que significa casa, ni de Ir, que está relacionado con una ciudad, ni Kol Moshad Bait, que quiere decir una habitación de familia, sino que está simplemente la palabra Moshav. Entonces, lo lógico sería, pues, entenderlo en su connotación plena, que puede ser la casa o el asentamiento o en un lugar familiar, ¿ya? Entonces, digamos que en este punto de la morada, digamos que dentro del pueblo no hubo, o por lo menos, bueno, que yo sepa, en este momento no hubo ninguna discusión de que no se, de que se refería pues a la misma casa, ¿no? A la casa donde tú vives, no solamente al lugar donde reside el pueblo, sino al lugar donde tú vives. Y ellos lo interpretaron de esa manera. Denme un segundito, vuelvo aquí a donde estábamos. Ok. Entonces, el tema de discusión en el primer siglo fue el tema de encender, porque el tema de moradas era claro que ni en donde estaba sentado todo el pueblo de Israel, ni en ninguna de la casa de ningún israelita se podía encender fuego, y eso lo encendieron, lo entendieron ellos así. El punto aquí de discusión era el de encender fuego. ¿Ah? Y tenemos aquí los relatos de la Mishnah, cité algunos, hoy vamos a continuar con esta lectura. Esta lectura es con el propósito de que ustedes lo puedan leer, tengan ahí esa evidencia histórica de lo que pensaban seguramente en ese primer siglo. Tenemos también el texto pues del Brit Hadashah, que con respecto a este tema no encontré ningún texto de los que habla el Mashiach o los que hablan los apóstoles con respecto a este tema específico del fuego. Pero es un tema que hoy en día se discute, ¿sí? Y nosotros que estamos entrando en este mundo de la Torah, pues es un tema de discusión donde también hay divisiones y demás. Entonces quiero colocarlo lo más cercano al primer siglo, que es lo que se pensaba, para que a partir de ahí construyamos y ya lo que cada uno pueda averiguar o lo que en su lugar donde se congrega le enseñan, pues tenga claro desde qué, cuál es el punto de partida de la enseñanza, y pues cada cual tome su decisión de acuerdo a su revelación, su entendimiento, pero digamos lo que les voy a exponer aquí es lo que se había en esos siglos cercanos al primero. Dicen los fariseos del judaísmo rabínico en la Mishnah, en el Tratado de Shabbat, capítulo 2.1, con qué está permitido encender, con qué está permitido encender y con qué no está. No se puede encender con fibra de cedro, ni con lino, ni con borras de seda, ni con mecha de cañamazo, ni con pábilo del desierto, ni con el musgo que flota sobre las aguas, ni con pez, ni con cera, ni con aceite de resino, ni con aceite de combustión, ni con aceite de la grasa de la cola, ni con sebo. Nahum el persa decía, se puede encender con sebo cocido, pero los sabios dicen, ya esté cocido o no lo esté, no se puede encender con él. Entonces mire que había discusión. Aquí de acuerdo pues, a lo que se establece aquí, está hablando de encender la lámpara en Shabbat. Obviamente, esta lámpara se encendía, como lo dijimos ahorita, de acuerdo a la visión farisaica, previo al Shabbat. Se encendía la lámpara. No en Shabbat como tal, porque está prohibido, es previo al Shabbat y se mantenía encendida. ¿Ya? Pero ellos aquí están discutiendo eh, el elemento con el cual se podía utilizar para hacer para encender, ¿sí? Para que mantuviera alguna de estos implementos encendido. No todo era permitido, o sea, no podía encender un fuego y hacer que se mantuviera con cualquier elemento, no. Aquí están discutiendo eso. Entonces, como vemos aquí, ni siquiera en eso se ponían de acuerdo, ¿ok?
Ahora, en ese mismo capítulo 2, pero en el punto 6 dice, a causa de 3 transgresiones mueren las mujeres al dar a luz. Luego con esto. Por 3 transgresiones las mujeres mueren cuando tienen un hijo. Por no haber observado las leyes de pureza, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de la nidad, el tema del periodo y esto. Dice, de la ofrenda de la masa y del encendido de la lámpara. O sea, recuerden que esto es Torah oral, ¿no? O sea, en la Torah no encontramos nada de esto. Entonces ellos están diciendo aquí, y aquí el comentario, la mujer era la encargada por precepto rabínico, y ahorita vamos a ver eso, por precepto rabínico de encender la lámpara del sábado. Aquí estamos hablando hasta este momento de lámpara, no estamos hablando de 2 velas. Ya cuando nos venimos acá al judaísmo de hoy en día, se habla de 2 velas. Aquí se está hablando desde una lámpara. Ahí no dice que 2 velas ni nada de esto. Dice, la importancia que se da a esta costumbre se pone de manifiesto en el temor que se trata de infundir a la mujer judía descuidada. Entonces ellos están dentro de este tratado de Shabbat, dentro de esta ley oral, están dando a entender que una posible causa de que una mujer cuando esté dando a luz se muera es porque seguramente no encendía la lámpara previo al Shabbat, para que ustedes tengan eso presente. Ahora, en el capítulo 3.1 habla, aquí estamos hablando del encendido de esa lámpara y aquí vamos a hablar ya acerca del tema de cocinar. En el Shabbat, en el capítulo 3.1, aquí obviamente dentro de esos tratados hay muchos puntos, 1, 2, 3, 7, 12, bueno. Yo solamente estoy citando como uno, como para mostrarles de todo lo que hay, pero hay un mundo. Dice, sobre un fogón que ha sido rescaldado con paja y con abrojos, se puede colocar alimentos cocidos. Es decir, si está ahí el fuego que está ardiendo previo es con paja y abrojos, previo a eso usted ya ha cocinado antes de que empiece el Shabbat y usted puede colocar encima de ese fuego que está encendido con paja y abrojos, puede colocar esos alimentos ahí para que se conserven caliente para que no coma frío. Dice, si fue encendido con orujo y con leña, no se pueden colocar alimentos en tanto no se haya escarbado o no se haya recubierto el fuego con ceniza. O sea que mire que si eran con otros elementos, variaba esa halajá. La escuela de Shammai señala, se puede colocar alimentos calientes, pero no cocidos. La escuela de Hillel sostiene tanto alimentos calientes como cocidos, o sea, sí se puede colocar. O sea que mire que ahí están discutiendo eso. La escuela de Shammai dice, se pueden quitar, pero no volver a poner. O sea, los podías quitar, pero si los quitabas ya no los podía volver a colocar. La escuela de Hillel afirma, también se pueden volver a poner. Esa discusión prevalece hasta el día de hoy. En el judaísmo ortodoxo de hoy, si se puede quitar o poner, al día de hoy, ellos se han inventado un sistema como de fogones eléctricos pequeños, en los cuales los conectas previo al Shabbat y se mantiene encendido todo el día, porque pues ellos relacionan también la luz eléctrica y han ideado, rabinos se han reunido con ingenieros y con personas de ciencia de hoy en día, en los cuales han desarrollado sistemas para el Shabbat, que no tienen necesidad o sea, el ascensor está programado para para que yo no tenga necesidad de hundir botones ni de encender bombillos, o sea, se programa la casa con un reloj para que se enciendan las luces, para que se apagan, o sea, para que el humano no sea el que enciende la luz o el que enciende el fogón, sino que en el tema del fogón y de los alimentos se han ideado como una estufa eléctrica que se conecta antes de Shabbat y se mantiene encendida todo ese día. O sea que ellos no encienden nada, eso ya está encendido previo y tiene un sistema en el cual se coloca, no me acuerdo el nombre, algo encima que calienta todo como ese metal y ellos simplemente mantienen ahí los alimentos y se mantienen calientes. Están a una temperatura en la cual no hay cocción. Simplemente se colocan ahí ya cocinados, que se cocinaron antes de Shabbat y eso los mantiene a una temperatura caliente, pero no entra en cocción. Y eso es lo que hacen hoy en día eh, dentro del judaísmo rabínico ortodoxo del día de hoy, ¿no? Y vemos que esas discusiones empiezan desde ahí.
pero al día de hoy pues hay otros tipos de judaísmo y esto es tema de discusión aún. Si nos vamos al tema de los caraítas, por ejemplo, con el tema del encender, y ahí nos remitimos otra vez al tema de encender un fuego. Vemos aquí que los judíos, usted podía tener un fuego encendido y a partir de ahí, pues, ese fuego ya encendido, podían encender otra vela de ahí, de esa vela que es el primer fuego, y no había problema. Pero los caraítas dicen que no puede haber un fuego, ni encendido antes de ninguna manera, o sea que hay que estar totalmente en tinieblas y eso sí que menos encienden luces previo, nada de eso, simplemente a oscuras en el inicio del día. Entonces los caraítas, de acuerdo a una página, la página oficial de los caraítas, que está aquí, aquí está el link de la página, ellos se basan con este tema del encendido, que está en Éxodo 35, versículo 3 que vimos ahora, ellos se basan en como 2 o 3 versículos. Y aquí cité 2. Ellos en Jueces 15, del 4 al 5, con respecto a Sansón, dice, y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada 2 colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. O sea, lo que hizo fue encenderle la cola a unas zorras con estas teas, y las zorras se fueron pues por todos esos campamentos y por todas estas mies digámoslo así, que las zorras fueron las que hicieron el trabajo de encender todo esto, viñas, olivares, y todo eso se encendió. Entonces, ¿quiénes encendieron eso? Pues dirían las zorras, de acuerdo al pensamiento rabínico, supuestamente, de lo que argumentan los caraítas. Ellos dicen, no, el que generó ese fuego fue Sansón, y Sansón es el responsable de que se hayan encendido, y ellos se basan en Éxodo 22:6, donde dice lo siguiente, cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos, quemare mies amontonadas o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. O sea que él simplemente prendió un fuego para quemar espinos, pero ese fuego se extendió, se salió de control y quemó mies y quemó todo el campo. Entonces, el que encendió ese fuego es el responsable y debe pagar por ese incendio. Entonces, ellos interpretaban esa palabra que vimos ahorita de encender bar. Ellos decían que en español no es simple, es simplemente encender un fuego, pero ellos dicen que ese encender también tiene que ver con mantener ese fuego encendido, o al ser usted el generador de ese fuego, es el responsable. Entonces ellos con estos versículos dicen que de ninguna manera se puede tener encendido un fuego en Shabbat. Entonces ya cito aquí los saduceos que eran en la época del Mesías, y ya ahorita, después del siglo V, que se genera el movimiento de los caraítas, cuando se empiezan a imponer el Talmud a la comunidad judía, y estos caraítas que se apartaron, ellos lo veían también de esa manera, así literal, no se puede encender ni mantener encendido, nada, no hay pie para eso. ¿Listo? Para que entendamos esas dos visiones. Como les decía, en los evangelios pues no nos habla nada al respecto de eso. Ahora, el tema de las velas de Shabbat y su bendición. Ya vimos que en la Mishnah no habla de velas de Shabbat, habla de una lámpara, pero no habla de velas de Shabbat. Eso ya es posterior. Y con respecto a las velas de Shabbat y su bendición, que hay una bendición que ya vamos a ver, dice lo siguiente. Dice en esa página, y aquí pues, le tomé un pantallazo a esa página y se las quiero leer directamente de ahí, de la página de los caraítas. Dice en este párrafo, a la inversa, el judaísmo rabínico enseña que se nos ordena que encendamos una llama bajo la forma de velas de Shabbat todas las noches del viernes. Para ese propósito, ellos dicen que la bendición, dicen la bendición siguiente, bendito eres tú, eterno, soberano del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado encender la candela de Shabbat. ¿Ya? En la Torah está eso, no está por ningún lado. Entonces dice, debe hacerse notar que en ninguna parte de la Torah escrita o incluso de la Torah oral rabínica se ordena encender velas de Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo los rabinos? Mire,
ni en la Torá escrita. En la Torá escrita no dice que hay que encender velas en Shabbat, 2 velas en Shabbat. Incluso en la Torá oral, que en este caso sería rabínica, que en este caso sería la Mishnah, tampoco aparece eso. Ahí los que les cité ahorita habla de encender una lámpara, pero no habla de encender dos velas y de hacer una oración y que Dios mandó a hacer eso, a encender eso, o sea, en ninguna parte aparece eso. Entonces ellos dicen lo siguiente, algunas fuentes rabínicas y académicas incluso afirman que el propósito de encender las velas de Shabbat y decir su bendición es molestar a los caraítas en relación a este asunto. Entonces, ¿qué están diciendo ellos? Que miren, de acuerdo a unas fuentes de ellos mismos, dicen que esto de encender las velas y de hacer esa bendición es para molestar a los caraítas que no están de acuerdo con esa interpretación de encender velas y mucho menos de que una bendición que Dios mandó eso. Entonces vamos a corroborar si eso es aquí. Aquí citamos una fuente judía, voy a citar una fuente judía ortodoxa que nos va a mostrar si esto es así. En esta página de Sefarat, que es un portal de judaísmo de España, judaísmo ortodoxo, que precisamente desciende de los fariseos, dice lo siguiente, las velas de Shabbat. No lo vamos a leer todo, simplemente vamos a leer un extracto para que nos quede claro si esto es verdad o no, o los caraitas están echando un cuento. Dice, sobre el origen rabínico y significación general del encendido de las velas en Shabbat, tanto en su inicio como en su final. Durante los siglos en que el templo de Jerusalén estuvo en pie, ¿y cuándo fue el último templo que estuvo en pie? En la época de Mashiach. Los sabios de Israel crearon generación tras generación un corpus de reglamentos alágicos denominados Takanot Darabanan. En la terminología aramea, Medarabanán hace referencia a una reglamentación con orígenes en estos sabios. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que estábamos hablando de Sugot, de los Tanaín y luego los Amoraín? Ahí se están refiriendo a todo esto, ¿no? Mientras que a las Halajot que provienen de la Torá reciben el nombre de Meduraíta, por ejemplo, la bendición de los alimentos, Birkat Hamazon, tienen un origen Meduraíta, es decir, que lo sacaron de textos de la Torá, aparece en la Torá en Deuteronomio, encender las velas en el inicio de Shabbat, no. O sea, ellos aquí están diciendo encender las velas en Shabbat, eso no está en la Torá. Eso es de origen, como lo decían ellos ahorita, Medarabanán, o sea, de los rabinos. Dice, los judíos de la época del Templo de Jerusalén no conocieron obviamente el Talmud y para ellos Shabbat comenzaba con el toque del shofar, casi tal cual lo dice anuncia en Jerusalén mediante la sirena. Entonces los 2 primeros toques anuncian el fin de las labores, los 2 siguientes el cese de las actividades comerciales, los 2 últimos el inicio propiamente dicho de Shabbat y el encendido de las lucernas con un aceite de oliva, como en el templo. En el templo se encendía pues la menorá. No era sino para el Onek Shabbat, el deleite del Shabbat, el disfrute del Shabbat. Ahora miren lo que dice acá. Cuando ya no hubo templo, nuestros sabios, en su ingente tarea de recopilar toda la cultura hebrea conocida hasta su tiempo, escribieron la Mishnah. ¿Sí? Escribieron la Mishnah, Tratado de Shabbat, capítulo 2, que ahorita estuvimos leyendo uno de esos, los Bemadilikim, Madlikim, con qué se enciende y con qué no. Recuerdan que ahorita estuvimos leyendo que se podía encender con ciertos elementos, con otros no. Bueno, eso es lo que escribieron ellos ahí, que eso hace alusión a una lámpara, ¿no? Dice, pero allí no se dice nada de encender velas, de que encender velas fuera obligatorio. Después aparecen en el Talmud cuando 2 amoraitas, ¿recuerdan? Los amoraim, bueno, los amoraim que ya son en esa época del 220, siglo III, siglo V, VI, que aparecen estos amoraitas y empiezan a redactar la Gemara y compendian el Talmud, es en esa época. Dice, la tercera era rabínica, entre el 200 y el 500, hablan sobre el encendido de 2 lucernas. Y ambos sostienen que para ellos es Jobá, que significa obligación. Por eso luego aparece la Gemara como Jobá, o sea, como obligación, y así lo declara luego mucho tiempo después Harrambam, que es Maimónides, que vivió ya en el siglo X-XI,
en su Mishneh Torah. Harambán escribió el Mishneh Torah, Sefer Saanim, Halajot Shabbat, capítulo 5. Entonces, tras los amoraitas, siglo III al siglo VI, fueron los gaones. O sea, después del siglo VI, después de los amoritas, vienen los gaones después del siglo VI. Entonces, tras los amoraitas fueron los gaones. Era rabínica finalizada en el siglo ¿qué? X. O sea, que en el siglo X fueron estos gaones quienes decidieron, y ojo con lo que dice aquí, que por eso lo citamos aquí, decidieron en contra de los presupuestos de los caraítas, que había que bendecir el hecho con la misma bendición de hoy. Y bueno, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, y bueno, Asher kideshanu bemizbotav lehadlik ner shel Shabbat. Es decir, que esto que estábamos viendo acá, que citaron los caraítas, es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Eso fue un invento de los rabinos y se inventaron también esta oración que supuestamente Dios mandó. Dios no ha mandado nada de eso. Y eso tiene que quedar muy claro. Ahora, yo sé que algunos pertenecen a algunas comunidades, encienden las velas y hacen todo este ritual de encender las velas y demás, y hasta harán la bendición. Bueno, déjeme decirle que esa oración Dios no la ha mandado. Eso la mandaban los rabinos y fue una respuesta a la oposición que encontraban en los caraítas. O sea que mire que incluso la inspiración, pues, deja mucho que pensar. Ahora que es bonito, que recuerda el templo y todo esto, sí, claro, pero la idea es que tengamos claro de dónde, cuál es la procedencia de eso, porque muchas veces podemos estar haciendo eso, haciendo esa oración, y pues resulta que Dios no ha mandado eso. Dios no te mandó a eso. Y eso sí, quiero que quede muy claro. Entonces, siguiendo aquí este texto, dice, algunas fuentes rabínicas y académicas incluso afirman que el propósito de encender las velas de Shabbat y decir su bendición es molestar a los caraítas en relación a este asunto. Ya acabamos de corroborar que eso es verdad. No puede haber ninguna duda de que esto es un añadido a la ley y como tal es una violación de Deuteronomio 4.2, que dice no le añadas ni le quites a la Torá. Esto no es aceptable para aquellos que desean guardar los mandamientos expresados en la Torá. Obviamente la Torá escrita, la que Dios mandó. Entonces aquí hay un texto que ellos dicen, un pie de página que dice, el entender que la bendición de las velas de Shabbat es una manifiesta violación de la Torah permanece incluso si uno está en desacuerdo con el análisis que hacen los caraítas sobre la prohibición de encender el fuego del Shabbat. Es decir, ok, listo, así usted esté en desacuerdo con la posición de los caraítas de que no se puede encender fuego, ya con solamente este tema de las velas, de esa bendición, ellos están diciendo que igual eso, o sea, si olvidamos eso, ese desacuerdo de encender el fuego y simplemente nos remitimos a esa bendición de esas velas, pues ellos están diciendo que claramente eso es una violación. Dice, a esta práctica es a la que se refiere Isaías cuando dice, un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13. Ahora, quiero citarles aquí este texto porque precisamente el Mashiach en este punto, no con este mismo punto de las velas, porque como ya les dije, los evangelios no nos hablan ni de encender fuego, ni de velas, ni nada de esto, ni de encender una lámpara, no habla nada de ello, pero sí con respecto a estos reglamentos y estas halajot, el Mesías sí se levantó contra eso. El texto que los caraítas citan es este, Isaías 29:13, que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y en esa misma línea, el Mesías hizo lo mismo. El Mesías les recriminó esto en Marcos 7:5, cuando ellos estaban comiendo pan con manos impuras los discípulos de Yeshua y que lo confrontaron. Bueno, no vamos a leer todo el texto, les voy a citar aquí simplemente lo más puntual. Dice, le preguntaron, pues los fariseos y los escribas, ¿a quién le preguntaron? A Yeshua, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Recuerden que la tradición de los ancianos, entiéndase, ley oral, ya después llamada, sí, Torah oral,
que se comprendió en la Mishnah. Dice, sino que comen pan con manos impuras. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Y les cita este mismo texto que citaron los caraítas. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahora, hay una diferencia aquí en este tema de lo que está citando Yeshua y lo que citaron los caraítas con respecto al punto que estamos hablando de las velas de Shabbat. Y es que aquí el tema de discusión de Yeshua con los fariseos era el tema del lavamiento de los jarros y de los vasos y todo esto que él les está diciendo ahí, y de lavarse las manos, pero digamos que el tema de lavar las manos y el tema de lavar los jarros y todo, sí eran mandamientos que estaban en la Torá, pero era con respecto a los sacerdotes que estaban en el templo y que tenían que lavar los utensilios y que tenían que lavarse las manos también antes de ingresar a la Sará, que era el espacio sagrado donde se hacían los sacrificios y demás. Ellos tenían que hacer estas cosas y que cuando se destruyó el templo, por allá el primer templo, pues ellos, todo este tiempo que estuvieron en Babilonia, digamos que, y se empezaron a formar todas estas tradiciones, como yo les he contado en otras clases, trasladaron esas costumbres del templo a las casas regulares de los israelitas, con la intención de no perder su cultura y de hacer del hogar, pues, como un espacio sagrado y todo esto. Él aquí le está recriminando eso, pero son cosas que surgieron de alguna manera del templo y que están en la escritura, pero pues que finalmente ellos pues de alguna manera lo descontextualizaron y lo aplicaban a todo el mundo. Ya, y él le está recriminando eso, que bueno, eso es una tradición, porque explícitamente, así directamente, la Torá no manda que todo el mundo tiene que hacer eso. Eso era para los sacerdotes en ese contexto del templo. Ahora, este tema de las velas, pues eso sí, no, lo mismo lo leímos, acabamos de leer de las mismas fuentes judía ortodoxa, que eso no ha salido de la Torá, eso sí fue un invento rabínico. O sea, que ni de la Torá sale eso para aplicarlo a todo. Eso simplemente fue como actuar en contra de otro grupo que no estaba de acuerdo con ellos. Espero que ese punto haya quedado muy claro y que lo tengan presente. No estoy diciendo aquí que usted no encienda velas en Shabbat, que no haga eso, o sea, yo hasta las enciendo, pero yo no hago oraciones, ni pongo a una mujer a que haga oración, ni nada de esto, no. Pues enciendo las velas como símbolo del templo, bueno, que tiene que ver con otra cosa, pero el tema de la oración y esto, pues, o sea, amados, esa oración Dios no la ha mandado. Estás diciendo algo que Dios no ha mandado. Dios no te mandó, en ninguna parte en la Torah dice que Dios ha mandado eso y ya vimos de dónde surgió. Ok, hay otro punto que también lo cito aquí porque es una evidencia de que muchas de las cosas que están en la Mishnah, a pesar de que fueron escritas que en el siglo III se compiló la Mishnah, pues la Mishnah, digamos que muchas cosas de las que están ahí ya las hemos contrastado con el Evangelio y da fe de que en ese primer siglo ya se pensaba con muchas cosas que están ahí consignadas en la Mishnah. En este caso también, pero vamos a citar primero eh, el Brit Hadashah. En Hechos 1:12 nos habla acerca del perímetro permitido para desplazarse en Shabbat. Lo menciona. Y el solo hecho de mencionarlo, pues ya eso nos deja entrever que eso era algo que en ese momento todos eran conscientes de ello. Mire lo que dice en Hechos 1:12. Dice, desde el llamado Monte de los Olivos, y este contexto aquí de Hechos 1:12 es cuando Yeshua ha resucitado, está con ellos 40 días, les da ese mandamientos y asciende a los cielos. En ese contexto ya ellos se van de ahí, de esto que estaban viviendo, y dice, desde el llamado Monte de los Olivos, los apóstoles regresaron a Jerusalén. La distancia era corta, precisamente la que la ley permitía recorrer en sábado. Entonces, mire que cualquier persona leería esto y, ay, ¿cómo así en la ley? O sea, va a pensar en la Torá, habla de una ley que permitía, de una distancia que se podía recorrer en Shabbat. Más de uno puede leer esto y pensar, la ley de Dios. No,
Ahí está hablando de estas leyes o tradiciones orales. Y en la Mishnah habla algo acerca de ello. Dice lo siguiente: en el tratado de Erub, que es un tratado que está después de Shabbat y que tiene que ver con Shabbat, sino que sacaron un tratado incluso de esto. Esa palabra Erub significa mezcla o fusión. Ya lo vamos a leer y se los voy a explicar. Dice, si una caravana acampa en un valle y lo circunvalan con utensilios del ganado, está permitido transportar dentro de ella los objetos con tal que la valla tenga la altura de 10 palmos. Los espacios libres no deben ser mayores que la estructura total del cerco. Todo espacio libre de unos 10 codos está permitido, pues funciona a modo de puerta. Más de eso está prohibido. Es decir, viene una caravana de un grupo de personas, en Shabbat se detienen, hacen un cerco de 10 palmos y digamos que ese cerco hace parte de la conformación de lo que se llama Erub. Es decir, ellos se detienen ahí y al hacer este cerco, todos los que están ahí son residentes de ese lugar y está permitido dentro de ese lugar transportar ciertos objetos. Ya si te salís de ese lugar, o sea, digamos que ese lugar es como el espacio de habitación o la casa, lugar de residencia. Y dentro de ese espacio puedes cargar cosas en Shabbat y no hay ningún problema. Pero si salís de ese espacio que han demarcado o sea, si salís de ese espacio con un objeto y caminas ciertos pasos, ya estás transportando, ya eso es un trabajo, ya estás quebrantando Shabbat. Incluso si no cargabas nada, salías de ese espacio y te ibas caminando, ya vamos a ver cuánto recorrido, cuánta distancia podías recorrer. En Erub capítulo 3, versículo 1 dice, se puede preparar el Erub y contribuir a su preparación común con cualquier alimento excepto agua y sal. Ahora, este Erub, ¿con qué se podía construir? Se necesitaba crear un cerco común y un alimento. Entonces, por decir algo, de pronto allá en Estados Unidos lo entienden mejor, que de pronto hay casas y en el patio de la casa, digamos que está abierto, a campo abierto, y en la casa enseguida también. Entonces se volvía como un espacio común. Si digamos 5 hileras de casas con esos espacios, con esos patios abiertos, hacen un erub, o sea, hacen como un cerco que cubra todas las casas y quedaran como si fuera un espacio común. Y ellos al sacar alimentos ahí, cada uno de su casa saca unos alimentos en todo este espacio, ya ese ERUP hace que vos puedas, todas esas cuatro patios de esas casas hacen parte de tu residencia común con los vecinos y todos podrían transitar ahí, transportar cosas sin ningún problema. Pero si te salís de ese espacio y transportas fuera de ese espacio, dice a una aguja, como lo vimos clases pasadas, pues ya estás quebrantando Shabbat porque estás trabajando. Entonces el ERUP se conformaba por esos cercos y por alimentos. Ahora, aquí en ERUP capítulo 4.3 dice, si uno ha salido más allá de los límites del Shabbat, con permiso y le dice, ya se ha hecho la cosa, tiene 2000 codos en cualquier dirección. Si estuviera dentro de los límites del Shabbat, es como si no hubiera salido. O sea, ¿cuál era el límite si vos te salías de ese cerco que has colocado, de ese ERUP, de ese lugar de habitación? Vos antes de Shabbat podías ir a otro lugar a 2000 codos de distancia, o sea, por ejemplo, estás en tu casa. Puedes salir de tu casa a una distancia de 2000 codos. 2000 codos, pues, esta medida, que es variable. Es variable como entre 48 centímetros y 60 y pico centímetros. Entonces, digamos que uno lee diferentes textos y no se ponen de acuerdo. Unos hablan de que pasando eso a metros serían como 912 metros, 800 tanto, 1 kilómetro, o sea, alrededor de 850 metros, 1 kilómetro, porque la medida del codo varía. Es decir que si tú salías de tu casa en Shabbat, podías caminar, desplazarte 2000 codos. Y hasta esos 2000 codos no habías quebrantado ningún Shabbat. Pero tú a esos 2000 codos podías crear un erup. Es decir, que salías previo al Shabbat, caminabas esos 2000 codos, hacías un cerco en un lugar y ponías un alimento, ahí habías creado otro lugar de residencia. Es decir, que tú podías de tu casa salir a ese erup que creaste antes de Shabbat
Y ese erup hacía que eso también fuera un lugar de residencia tuyo. Entonces habías caminado 2000 codos, estabas en este lugar y luego desde aquí podías caminar otros 2000 codos a otro lado. Ya, y eso, esas eran las cosas que ellos hacían y bueno, todas las cosas que manejaban, pues todo, también todo un tratado de cómo hacer esto, bueno, caminar distancias. Y vemos un testimonio en el, en el Brit Hadashah de que en esa época del primer siglo ya esto se manejaba, de que habla de una distancia que se podía recorrer en Shabbat. Pero ojo, aquí lo leemos como ley, que la ley permitía recorrer en sábado, no era la ley de Dios, era estas leyes orales y estas tradiciones orales de los fariseos. Y eso debe quedar bien claro porque como vimos en los textos de la clase anterior, también habla de que quebrantaba el Shabbat, quebrantaba la ley, pues resulta que no era la ley de Dios, estaba quebrantando las leyes de hombres, no la Torá del Padre. ¿Listo? Espero que eso quede bien claro. No sé si estaba muy enredado, pero espero que me hayan entendido, amados. Si no, pues ahorita al final vuelven y me preguntan. Dice, ¿cómo guardar Shabbat? Es la pregunta que surge. ¿Cómo guardamos hoy en día Shabbat? ¿Qué está permitido hacer y qué no está permitido hacer con con todo esto que hemos visto en estas clases? Bueno, lo primero y que la palabra nos dice es santificar el día, ¿sí? Dice, recuérdate, acuérdate de santificar el día de Shabbat, ¿sí? En cualquier Biblia, en cualquiera que usted lea, le va a decir que hay que santificar el día de Shabbat. ¿Y cómo se santifica? Bueno, también el mismo texto, los textos que hemos estudiado, dice que no debemos trabajar. Sí, una forma de santificar el día precisamente es no trabajar y congregarnos. Y dentro de ese congregarnos, ¿qué implica? Leer la parashá. ¿Qué es leer la parashá? La parashá hace referencia a la lectura semanal de la porción de la Torá. ¿Sí? Desde la antigüedad, y ya lo vamos a ver, desde la época del primer siglo, y ojo con esto, porque aquí es un buen ejemplo de cómo la tradición, o sea, no me gusta tampoco, y cuando todo esto que citamos en estas clases, no es para salir a satanizar todas las tradiciones orales o las tradiciones que tenía el pueblo, porque alrededor del mandamiento de cómo hacer las cosas, pues se van a entretejer costumbres y tradiciones, eso es algo normal. El punto es que esto que recriminó el Mesías, pues ya digamos que era muy exagerado y se volvía una carga. Pero habían otro tipo de cosas que el mismo Mashiach las hacía, ¿sí? Que eran tradiciones del pueblo y que él las hacía y que participaba de ellas y nunca las recriminó. Y antes, por el contrario, al practicarlas, él las avaló. Y una de estas, pues, es el congregarse. Bueno, una de estas es precisamente el estudio de leer la parashá, que era en Shabbat se leía la parashá, que era la porción de lectura de la Torá, ¿sí? Tenían dividida la Torá para leerla en un año y en Shabbat se iba leyendo esa porción. Y ese día se congregaban y se salía a leer la parashá y también la haftará. La haftará es la porción de profetas que se leía. Y ya también vamos a ver la evidencia de eso en el primer siglo. Y el Brit Hadashah. El Brit Hadashah en el primer siglo no se leía porque pues, se empezó a escribir fue en el año 50 como cartas, pero coloqué aquí el Brit Hadashah porque sí vamos a ver que los apóstoles del Brit Hadashah que contiene las enseñanzas de Yeshua y los, las cartas de los apóstoles y los evangelios donde ellos tratan de mostrar con evidencias de la Torá, los salmos y los profetas de que Yeshua era el Mesías. Entonces, en últimas, vamos a ver que ellos en Shabbat, cuando se congregaban y pues mientras se leía la Parashá y la Haftará, ellos salían a enseñar, pues ellos, no estaba escrito el Evangelio, pero ellos hablaban del Mashiach, revelando por las escrituras de que Yehoshua era el cumplimiento profético, etcétera, etcétera. Bueno, lo que nos dicen el Brit Hadashah. No solamente se leía, sino que pues era un tiempo para estudiarlos, enseñarlos y hacer todo tipo de bien. ¿Sí? Vamos a leer. Esto fue una evolución también porque vimos en Éxodo 16:29, cuando el Eterno les estaba enseñando a través del maná guardar Shabbat, él les dice, mirad que Adonai os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para los 2 días.
estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. ¿Sí? Entonces también por eso a partir de aquí, por ejemplo, de textos como este, es que los fariseos también empiezan a crear el tema de la distancia y todo esto a partir de estos versículos. En Levítico 23:1, ya digamos que aquí inicialmente él dice, estése cada uno en su casa, o sea, no salga. Ahora, algunos de los relaciones es que no salga a recolectar maná porque no lo va a encontrar, ¿no? Pero bueno, ahí lo toman como que no hay que salir, había que estar cada uno en la casa. Pero ya en Levítico 23, que es el pasaje central que estamos tomando como referencia, pasaje base para hablar de este tema del calendario y de las Moadim, dice, habla Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las citas, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, Mikra Kodesh, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de Shabbat, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es Adonai en donde quiera que habitéis. Ya en Levítico 23 vamos a ver que él habla de la palabra Moed, ¿sí? Que aparece aquí traducido como fiestas, pues ya vimos que qué significaba eso fiestas, que nosotros decimos citas, pues tenía que ver con un tiempo fijo, con una asamblea debido a que se reúne con un propósito definido. O sea, la palabra moed, cita, tiempo fijo, tiene que ver con reunión, con asamblea. Esa palabra asamblea es lo que llamamos congregación, iglesia, que son sinónimos. Entonces, sí, ya aquí está mandando a que haya una una asamblea, una reunión. Por allá dice en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, habla de no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Bueno, ¿a qué se está refiriendo de no dejarse congregar? Se está refiriendo precisamente a estas citas que el Eterno ha establecido, a estos Moadim. Dice señal y testimonio. La palabra Moed, citas. Y santas convocaciones, la palabra santas convocaciones, santo que tiene que ver con Kadosh, y convocación, Mikra. ¿Sí? Mikra. Esa palabra Mikra que tiene que ver también con reunión pública, y esa reunión pública es un repaso y un ensayo. Hemos estado viendo de que esas citas, y ahorita no sé, creo que no vamos a alcanzar hoy, pero habla de que son sombra de lo que ha de venir. Pues precisamente, son sombras, y por eso la Santa Convocación es un repaso y un ensayo de lo que va a venir. Porque cuando venga el Mesías, él va a gobernar con su Torá y nos va a tocar que congregarnos y reunirnos en honor al rey en estas citas. Entonces, repaso, ensayo, asamblea, convocación, y mire que esa palabra micra tiene que ver con lectura. De hecho, a las escrituras también, a la Torá y los profetas y los escritos también les conoce como la micra, ¿sí? Como la micra, que son las escrituras sagradas, que se leen en ¿dónde? En estas reuniones. Y una de estas reuniones es Shabbat, ¿sí? La Mikra Kodesh, las Sagradas Escrituras, Mikra Kodesh, las Sagradas Escrituras, también le conoce así. Vamos a ver las evidencias de esto que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Dice en Lucas 4:16, vino a Nazaret, ¿quién? Mashiach. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Entonces mire que, ¿cuál es la costumbre del Mesías? En Shabbat, ir a la sinagoga. ¿A qué? A reunirse en una santa convocación, en asamblea. ¿Y se levantó a qué? A leer. Mikra, lectura de la Sagrada Escritura. Lo que estábamos diciendo acá arribita. Se lee. Aquí vamos a ver qué fue lo que él leyó. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Le dieron el libro para leer los profetas. ¿Cómo se llama eso? Él le tocó leer una porción de la Haftara, de los profetas. Ya en el primer siglo estaba eso. Dice, se le dio el libro del profeta Isaías y halló donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para dar qué? Buenas nuevas. Y aquí tenemos que hablarlo porque vimos ahorita con todos los ejemplos que vimos en las clases anteriores, que el Mashiach en Shabbat hacía todas estas cosas que vamos a leer. Dice, por cuanto ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
O sea, ¿qué hacía el Mesías en Shabbat? Daba las buenas nuevas, predicaba, enseñaba. Sí, estas buenas nuevas, recuerden que a él ahí no había muerto. Algunos creen que las buenas nuevas es el evangelio y que Cristo murió y resucitó, pues aquí él está dando las buenas nuevas y él no ha muerto ni resucitado. Las buenas nuevas y el evangelio tiene que ver con la Torá, los mandamientos del Creador, que fueron revelados a Moshe y por allá en Hebreos lo habla, de que a ellos se les dio las buenas nuevas, el evangelio, que es la misma palabra griega para evangelios, y tiene que ver con esa Torá. Dice, las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, él sanó ciegos, liberó personas que estaban enfermas, sanó leprosos, ¿sí? A poner en libertad a los oprimidos. Mire que habla de libertad, libertad, y el Shabbat pues es una señal de libertad, y él en Shabbat hizo todo esto, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, ahí estaba en Shabbat, ¿no? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todo esto que estaba aquí, él lo practicaba en Shabbat sin ningún problema. ¿Estaba haciendo qué? El bien. ¿Qué decimos nosotros que debemos hacer en Shabbat? Bueno, ahí estamos viendo que el Mesías se congregó, pues bueno, obviamente no trabajaba, se congregó, estaba leyendo la Haftará y estaba dando su interpretación de la Haftará, estaba enseñando y vimos que él también hizo ¿qué? Todo tipo de bien. Eso fue lo que él hizo. Ahora, vamos a Hechos 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Aquí ya estamos hablando de los apóstoles, ¿no? Ya Yeshua murió hace años, ya estamos hablando de Pablo. Pablo se convirtió, creo que alrededor de 9 años después de que murió Yeshua y resucitó, o sea que ya han pasado varios años. Pablo ya se había convertido, bueno, pasado bastantes años. Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Pergue, o sea, Pablo y sus compañeros llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Era Shabbat, pues había que congregarse, fueron a la sinagoga. Y después de la lectura, de la Torah y los profetas, y ahí volvemos acá. ¿Qué se hacía en Shabbat? Se leía la parashá y la haftará. La parashá, la porción de la Torah, de la ley, y la haftará, la porción de profetas. Eso es lo que se leía. Vemos que Yeshua se paró a leer la haftará y aquí estamos viendo que los apóstoles estaban presenciando cuando estaba leyendo la parashá y la haftará. Los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y ahí adivine qué van a hablar ellos, van a hablar del Mesías. Entonces ahí donde yo escribí de arriba que el Brit Hadashah, que el Brit Hadashah lo que habla es, vea, es como el comentario de la Torah y los profetas, vea, todo eso que habló el Señor acá, el Eterno, se cumplió en Mashiach y esto es. Pues yo aquí pues no estaba escrito, pero ya lo estaban, ¿qué? Hablando. Se van a parar a hablarlo ahí, dice, aquí ya pues obviamente no voy a citar porque es todo el capítulo, pero aquí un extracto de él dice, empieza a separar a Pablo a exhortar, a precisamente hacer esa palabra de exhortación y dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yeshua ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, ¿sí? Y recuerden que Moisés también era un profeta, entonces la Torah también entra ahí. Se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Mire que ahí en la sinagoga habían gentiles que también iban a escuchar la Torá y los profetas. Ojo, habían gentiles escuchando ahí también eso. Y estos gentiles, cuando se acabó la reunión, les dijeron, ve, dentro de 8 días vengan, el siguiente día de reposo vengan y nos hablan a nosotros de estas cosas. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo, es decir, judíos y gente que era gentil que se había convertido al judaísmo, también les agradó el mensaje y la palabra de exhortación que ellos estaban hablando. Dice, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. O sea que se reunieron en la sinagoga y también eso se amontonó un montón de gente de gentiles.
Entonces, mire que aquí tenemos una evidencia que se congregaban, se leía la parashá, la haftará, ellos cuando se pararon a enseñar, enseñaron pues, lo llamo yo el Brit Hadashah, la revelación de Mashiach, y habían gentiles en la sinagoga también, que iban a escuchar parashá, haftará y la enseñanza de los apóstoles. En Hechos 15, pues ya contundentemente nos lo va a decir, cuando precisamente tienen un concilio, una reunión como un tribunal de justicia de los nazarenos, de los seguidores del Mashiach, y toman unas decisiones. ¿Qué vamos a hacer con todos estos gentiles que se están convirtiendo? Entonces dice, y cuando ellos callaron, Jacobo, que era como el presidente, el nazi, ¿se acuerdan las clases pasadas que vimos del Sanedrín? Que había un nazi, un presidente, bueno, digamos que el nazi aquí era Jacobo, respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y bueno, ahí citan una profecía de los profetas cómo se está cumpliendo con estos gentiles. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de agua y de sangre. Es decir, que empiecen, ya lo hemos estudiado, ¿no? Que se aparten de estas cuatro cosas inicialmente. Y luego dice, porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. Es decir, aquí los gentiles, ¿sabes? En los que abstengan de esas cuatro cosas y que vengan acá y se reúnan con nosotros, porque ahí, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer en la reunión, en la sinagoga? Se van a venir a la sinagoga a reunirse y ¿qué van a escuchar ahí? Pues la lectura de la Torá. Y ahí van a empezar a conocer todos los demás mandamientos que hay que guardar. Entonces los gentiles conversos, creyentes en Mashiach, también iban a ir a la sinagoga. Y hay que entender, pues también sinagoga es un término griego que significa una reunión de cualquier tipo. En este caso, pues religiosa, pero inicialmente sí se reunían en la sinagoga judía. Vimos ahí en Hechos 13 que los gentiles sí iban a la sinagoga judía. Y ahí fue donde Pablo y sus compañeros, y Pablo se levantó y empezó a predicar de Mashiach. Y ahí esos gentiles que estaban ahí creyeron y les dieron que volvieran a enseñarle esas cosas y llamaron al resto de más gentiles para que fueran ahí ese día a la sinagoga. Y aquí vemos que cuando se convierten también van a la sinagoga a escuchar la Torá y ya vemos también que se lee la parashá y pues ellos van a enseñar cómo el Mashiach es la manifestación se cumplió en la escritura en él. Dice acá en Hechos 17:1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, ¿cómo acostumbraba? Mire, Pablo acostumbraba. Pablo, ¿qué hacía? Acostumbraba en Shabbat ir a la sinagoga, a reunirse, porque es un mandamiento del Creador. Ahora, yo con esto no le estoy diciendo que nosotros tenemos que ir a una sinagoga judía ortodoxa, sino a nuestras sinagogas. ¿Nuestra sinagoga cuál es? Bueno, como le llamen, quejilá o iglesia, como usted le quiera llamar, congregación, ahí. Pero ¿qué se debe enseñar ahí? Se debe enseñar la Torá, los profetas y el Brit Hadashah. Porque es un solo libro. Y eso es lo que se debe enseñar. Y eso es lo que debemos ir a oír. Y lo que se debe leer y estudiar. Lo practicó el Mesías. Y los apóstoles también lo practicaban e incluso lo estaban ordenando a que lo hicieran a los gentiles. Que se estudiara la Torá, mis estimados amigos. Los profetas, y ellos ahí enseñaban el Brit Hadashah. En nuestro tiempo ya tenemos el Brit Hadashah. Entonces, pues eso es lo que estudiamos, la Torá, conectando la Torá con los profetas y con el Brit Hadashah. Hoy hay Biblias donde tienen esas parashot. Hay una Biblia que se llama Torá Viviente, donde ahí está marcado, la parashá es de tal a tal, la haftará es de la sección de profetas, la porción de profetas de tal a tal, y de los evangelios de tal a tal. Y se estudia eso en ese día, porque es que el Shabbat es el día, es un día, no es un momentico que voy a la iglesia 1 o 2 horitas, no. El Shabbat es el día del Señor, es todo un día. Sí, porque venimos también de allá del cristianismo, el catolicismo y simplemente voy a la iglesia 1 horita o yo no sé y ya. No, es el día, es el día. Y ese día se estudia Torá, se estudia profeta y se estudia las palabras del Mashiach y de los apóstoles que hablan del Mesías. Entonces dice,
Dice que hablando de Pablo, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, ¿cuáles escrituras? Torah y profetas, que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mashiach. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces mire que aquí está corroborando lo que yo les estaba diciendo ahorita. Ahora dice, vamos a leer acá, dice lo siguiente. En Marcos 1:14, después de que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Mire que Yeshua estaba hablando del evangelio y aún no había muerto. Creed en el evangelio, porque el evangelio era ¿qué? La Torá. De hecho, pues cuando nosotros hoy en día que ya Yeshua murió, ¿qué decimos? Pues que necesita un salvador. ¿Por qué? Pues porque has quebrantado la ley de Dios, has quebrantado la Torá. Entonces, indefectiblemente el evangelio tiene que ver con la Torá. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué hacía Yeshua en Shabbat? Enseñaba. Iba a la sinagoga y ¿qué hacía? Enseñaba. Ahora, no estoy diciendo aquí que pues todos van a ir al lugar de reunión a enseñar, pero usted sí tiene familia, usted sí tiene a quien predicarle la palabra, ¿sí? En modo pues digamos que no así pues a toda una congregación, pero sí usted tiene personas a las que le puede hablar de la palabra. Por ejemplo, usted porque está todavía, pues tiene un trabajo y lo ponen a trabajar los sábados. Entonces digamos que porque le tocó trabajar, entonces pues ya se tira el 3, no, pues lo que puede guardar lo guarda. Ese día trata de hacer, no hacer su voluntad, sino hacer la voluntad del Creador. Entonces ese día si puedo compartirle a alguien de la palabra, lo hago. Y hago lo bueno, lo que puedo hacer. Y le oro al Creador que me permita más adelante poderlo hacer de la mejor manera. Y si usted lo hace de corazón, seguramente el Eterno lo va a encaminar por ahí y le va a hacer el milagro de tener esa libertad. De la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de los fariseos. Entonces nosotros hacemos eso, enseñamos las palabras del Creador. No tenemos que estar siguiendo todas las tradiciones rabínicas, que yo veo que mucha gente o cae en dos opuestos, o sataniza todo lo rabínico, todas esas leyes, o quiere hacer todo lo que ellos hacen y creen que eso era lo que hacía el Mesías. Y ya hemos visto que no. El Mesías practicó algunas cosas que eran loables, que tenían sentido, que aportaban, que ayudaban al pueblo y a los hombres, pero otras cosas que definitivamente no, ¿sí? Y sabemos que los evangelios y el Brit Hadashah no nos habla de todos los mandamientos de la Torá. Entonces, pues cuando son mandamientos que Mashiach no nos habla, ni nuestro primer fuente de interpretación de la Torah, que es el Brit Hadashah, si ahí no está escrito de esos mandamientos, entonces claro, pues ahí sí vamos y consultamos de otras fuentes que tienen los judíos y todo eso, y de ahí se pueden sacar cosas. Pero si está en el Brit Hadashah claro lo que el Mesías nos está diciendo con respecto a ese tema, yo no tengo que estar dando vueltas. O sea, sí, mucha gente lee otras fuentes, pero parece que le da más importancia a esas fuentes y muchas veces eso es contrario a lo que enseñó nuestro Señor. Y ahí pues realmente no lo comprendo, no logro comprenderlo. Dice en Marcos 6:1, entonces eso es para que lo tengamos presente y leemos fino, siempre vayamos primero a la fuente principal, no es el Talmud ni la Mishnah, nuestra fuente primaria es el Brit Hadashah. Ya si ahí no nos habla nada de esto, entonces bueno, listo, recurro a otras fuentes, pero siempre con la mente de Mashiach, teniendo sentido común y bueno, no caer en todas esas exageraciones que muchas veces se caen, ¿no? Y que se habla como si eso fuera palabra de Dios y pues no, no lo es una interpretación de hombres. Es la forma como los fariseos y luego ya se llamaron judío ortodoxo interpretaron. Ojo con eso. Marcos 6:1. Salió Yeshua de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros
que por sus manos son hechos. O sea, una vez más, Yeshua enseñando, haciendo milagros, haciendo lo bueno. Y creo que por aquí ya vamos a acabar. Ah, bueno, ya vamos a acabar. ¿Qué horas son? Uy, 11:45. Bueno, yo creo que, a ver, sí, vamos a dejarlo. Bueno, terminemos aquí, a ver, terminemos acá. Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Sí? Cuando esos judíos salen de Roma, pues ahí digamos que las congregaciones que estaban ahí empezaron a comandarle a los gentiles y a tomar poder en las comunidades de Roma. Y ya luego con los años, pues ahí que va a ir pasando y que se va a ir formando, ¿no? Bueno, dice, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Judíos y griegos, pues haciendo alusión, gente pagana, que iba a escuchar la palabra de Dios a las sinagogas judías. Y él ahí, ¿qué hacía? Los persuadía tanto a judíos como a gentiles de que creyeran en Mashiach, que lo que estaban leyendo ahí en la Torah y los profetas, pues se había materializado y muchas de esas profecías ya se habían concretado en Yeshua. Y Pablo también se congregaba en la sinagoga en cada Shabbat, ¿sí? Guardaban Shabbat. Y mire que le enseñaron a los gentiles que se convertían y creían en Mashiach que también tenían que guardar Shabbat. En Shabbat iban y hacían esto, se congregaban y todo lo demás. Está la evidencia en la escritura. No sé cómo nos salimos de eso. Pues ¿cómo se salen de eso? Con un versículo. Un versículo como este que dice en Colosenses 2:16, sacándolo de su contexto, dicen, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ya hemos visto, y yo creo que desde que empezamos este tema del calendario, hemos visto cómo en el primer siglo habían diferentes posiciones con respecto a un tema. Cómo antes de empezar este módulo 2 vimos el tema de los alimentos. Cómo también unos no querían comer verdura, otros querían comer carne, que en día de reposo esto, que los días de ayuno, había una cantidad de diferencias y discusiones. Hemos visto aquí las evidencias del Brit Hadashah y las evidencias de la Mishnah, que entre ellos mismos, entre los mismos grupos, habían diferencias de interpretación y pensaban cosas diferentes. Entonces, por eso este texto de Colosenses, de gente que no guardaba nada de Torah, porque Colosenses eran paganos que estaban convirtiendo y entran acá a empezar a guardar Torah y se iban a encontrar con ese mundo donde de este grupo iban a criticar a los de otro porque comían esto, porque no comían aquello, porque no guardaban el día que era una fiesta, porque estos tenían otro pensamiento y porque los días de reposo unos lo guardaban de esta forma, otros de otra, unos no encendían fuego, otros sí lo encendían desde antes, unos pensaban que no se podía hacer milagros, que no, o sea, todo eso que hemos visto durante todas estas últimas clases desde hace varios meses, ya cuando leemos este versículo podemos entender mejor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, que si no quiero comer carne, que si no quiero comer carne. En cuanto a días de fiesta, que ellos interpretaron que el Shabbat que se refería ahí era antes de no sé qué, el segundo día o el primero o el último, bueno, y eso lo vamos a ver también con las demás Muadín que siguen, que el día de reposo, que si escupió en el suelo, que si salió con una aguja, que si caminó 3 pasos, que si iban a empezar todas esas críticas. Entonces, que nadie os juzgue cómo estás guardando. La ley de la libertad del Mesías es libre de todas esas jalajot de hombres. No es libre de la ley de Dios, de la ley de Moisés, no. Es libertad de todas esas interpretaciones de hombres, de todas esas cargas que lo hacían esclavos y pesados. Guardar los mandamientos, a eso se está refiriendo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Mire que Pablo, ya el Mesías había venido y Pablo ni siquiera estuvo con él. A Pablo se le manifestó ya resucitado y Pablo el que está hablando ahí, todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. O sea, lo que hacemos nosotros es un repaso de un ensayo que nos está mostrando, pues que la sombra nos muestra una realidad. Sí, no puede haber una sombra sin una verdad y al lado que refleje eso. O sea, mi cuerpo refleja una sombra
porque hay algo real ahí que está. Entonces, si las fiestas, si todas estas celebraciones son la sombra del Mesías, pues eso quiere decir que el Mesías está ahí al lado reflejando esa sombra. Y es sombra de lo que va a venir, porque cuando Él venga y ya se instale aquí el reino de Él, pues adivine qué vamos a celebrar, esas fiestas. Y ahí sí ya no habrá divisiones, ni que no puedo andar con una aguja, ni que no puedo escupir, y que no puedo hacer esto, lo otro, que hay que encender luces, que no hay que encender, que puedo cocinar, no puedo cocinar, que puedo hacer esto, aquello. Ahí se acabó eso, porque ya va a estar el Mesías directamente diciéndonos qué tenemos que hacer. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta ahí. Espero que esto haya sido de edificación para ustedes. Vamos a ver si ya dentro de 8 días podemos terminar esta lección de Shabbat. Espero que hayan aprendido mucho. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algo, ahorita al final vamos a abrir el espacio. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Creador. Padre amado, te damos gracias por permitirnos una vez más estar en este espacio sagrado de Shabbat, por poder comprender cada vez más las verdades de tu palabra, las verdades del Mashiach, entender y darle el verdadero sentido que él quería transmitir al pueblo de cómo guardar los mandamientos, sin todo este poco de cargas que colocaron los hombres y que las colocaron a la altura de los mandamientos tuyos, Padre. Permítenos aprender, como decía el apóstol Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. No, que no traguemos entero y aprobemos todo y creamos que eso es palabra de Dios, sino que realmente vamos a las fuentes, a los orígenes, que tengamos un corazón más sediento de la verdad y de poder investigar y de poder aprender para hacer las cosas como a ti te agradan, Padre. Y si cada uno de nosotros quiere colocarse estas cargas o aceptar porque son bonitas, porque son buenas, pues que tenga presente que eso no es palabra de Dios, que así como las puede hacer hoy, mañana las quita y sin ningún problema, sin sentirse pecador, ni mucho menos, porque son interpretaciones de hombres. Permítenos es siempre guardarnos de hacer lo que sí está en tu palabra y lo que tú has enseñado y lo que tú sí has mandado, Padre. Lo demás son cosas que pueden hacer bonito las cosas, pero no debemos tomarlo como si fuera una palabra tuya que tú nos has mandado a hacer, Padre. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente, permítenos ser equilibrados, también para ser tardos para ir a criticar a los demás, pero también teniendo conciencia de que cada uno tiene un proceso individual de conocimiento, de acceso a ese conocimiento también, y obviamente cada cual va dando sus pasos de acuerdo a lo que ha aprendido, a lo que ha estudiado y a lo que tu Ruach también nos ha revelado, Padre. Así que permítenos también tener paciencia y no caer en esas disputas y querellas como caían en el primer siglo también, y como hoy en día también lo vivimos, que se critican unos a otros porque hacen esto o aquello, y ni siquiera ellos mismos entienden qué es mandamiento de Dios y qué es mandamiento de hombres, Padre. Te damos gracias por esta reunión y te pedimos que este resto de Shabbat sea de bendición para nosotros y para nuestras vidas. En el nombre de Yehoshua HaMashiach, amén y amén.